Qué bueno es el Señor que nos ha dado un día más para bendecir su nombre. Es una alegría grande el poder estar una vez más compartiendo contigo la hermosa palabra de Dios. Este es tu ministerio, las hijas del Rey, y anhelamos que tu vida sea bendecida, y eso es lo que Dios quiere, bendecirte. Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza. Esa es la promesa de Dios. Él quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y ese es también el deseo de nuestro corazón, el que tu vida sea edificada, que seas bendecido, bendecida en todas las áreas de tu vida. Mi nombre es Diana Bonilla y el deseo de mi corazón es que estés acá siendo edificado y que recibas una palabra en tu corazón. Y este es el ministerio de las hijas del Rey. Estamos transmitiendo en diferentes partes del mundo y Dios nos ha dado la oportunidad de poder ser un ministerio que está integrado por personas de diferentes países, de más de 15 países. Y es una alegría grande el poder llegar hasta donde tú te encuentras. Yo quisiera que meditáramos en esta hora, pero antes que le habláramos a nuestro Dios, para que Él nos bendiga en esta hora. Señor, te agradecemos en esta hora por lo bueno que eres. Gracias por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor. En esta hora yo te pido que las personas que están escuchando este mensaje, Señor, sean edificadas, que tú les hables a sus corazones, que reciban la bendición, Señor, que tú tienes para sus vidas en esta hora, que ellos puedan, Señor, conocer de tus bondades, de tus promesas, Señor, de lo que tú quieres de nosotros. Padre, quédate con nosotros, Espíritu Santo, guíanos y alúmbranos en este instante, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera compartir con ustedes bajo el tema pequeños detalles. Sabes que a veces nosotros no le ponemos mucha atención a los pequeños detalles, y cuando alguien nos regala algo pequeño, dijéramos, como una tarjeta, decimos, bueno, solo fue una tarjeta, un pequeño detalle, y lo pasamos muchas veces por alto. Y a veces nos puede pasar lo mismo cuando en nuestras vidas espirituales, a veces cosas que Dios hace en nuestras vidas que las podemos también pasar por alto porque consideramos que son pequeños detalles y los pasamos por alto. Los pasamos por alto y en realidad son cosas que Dios hace cada día por nosotros. Nos da la vida en primer lugar, que eso es un gran detalle, pero a veces quizás solo el hecho de que pasamos la calle con seguridad y que salimos a la calle y regresamos, nosotros a veces no lo vemos como un pequeño detalle y probablemente no lo apreciemos. Y cosas que Dios nos da cada día, a veces las pasamos por alto. Y precisamente por eso le he puesto pequeños detalles a esta meditación de esta hora. Porque hay cosas en nuestra vida que también pueden estar afectándonos espiritualmente. Cosas que nosotros podemos estar pasando por alto, pero que Dios quiere mostrarnos, porque Él quiere que nosotros crezcamos y que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Entonces por eso Él nos muestra a través de su palabra las cosas que Él quiere enseñarnos para nuestro bien. Y Cantares 2:15 dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos que están en flor. Cuando la Biblia habla de pequeñas zorras, en primer lugar quise averiguar qué era lo que pasaba con las pequeñas zorras.
las pequeñas zorras dice que hacen daño a los cultivos, pero el asunto más sobresaliente de estas pequeñas zorras es que se pueden pasar por alto con facilidad y llega un momento en que destruyen los cultivos porque no las vieron. Puede ser uno, y dos, porque son muy astutas y no se dejan agarrar. Entonces, si lo aplicamos, esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual, porque también tiene una aplicación en nuestra vida. También se refieren a cosas que en nuestras vidas espirituales, como hijos de Dios, como hijas del Rey, nos pueden estar estorbando en nuestra relación con Dios. Esas son las pequeñas zorras de las que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, que nosotros debemos tener cuidado con esas cosas que no nos estamos dando cuenta que pueden estar afectando tanto nuestra vida espiritual, de tal forma que si no nos damos cuenta a tiempo o si nosotros no sacamos esas zorras o no nos deshacemos de esas zorras que la palabra tipifica como aquellas cosas pequeñas que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero que nos están afectando mucho en nuestro caminar con Dios. A través de este versículo nos damos cuenta de la importancia que esto implica en nuestra vida. Y yo quisiera que meditáramos al respecto por unos instantes, porque es muy importante para nosotros. Yo sé que todos los que estamos ahorita escuchando, estamos interesados en agradar a Dios, estamos interesados en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y agradar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el anhelo de nosotros como hijas del Rey, como hijas de un gran Dios, un Dios perfecto, que sabe que nosotros cometemos muchos errores, pero Él quiere perfeccionarnos y Él quiere enseñarnos a poder comportarnos y llevar una vida que le agrada a Él. Y eso es lo que nosotros como cristianos anhelamos también, agradar a Dios y presentarnos delante de Él como una ofrenda viva, grata, agradable a Dios. Pero a veces suceden situaciones en nuestra vida que quizás no nos están permitiendo el poder darnos cuenta de que hay unos pequeños detalles que nos están afectando, porque a veces estamos muy concentrados en nosotros mismos, a veces estamos muy enfocados en lo que hacemos y pasamos por alto esas cosas pequeñas, esos pequeños detalles que pueden a la larga afectarnos demasiado en nuestra vida espiritual. Yo quisiera compartir una historia o una parábola que Jesús dirigía a los que estaban escuchando en ese momento. Está en Lucas 14, del 9 al capítulo 14, versículo 9 al versículo 14, y dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo era una persona que conocía muy bien la ley. Él conocía perfectamente la palabra, eran maestros, eran los que enseñaban la palabra, eran personas que conocían todo el Antiguo Testamento, que era la Torá, desde el libro de Génesis, el Pentateuco en sí. Ellos conocían muy bien la ley.
Entonces ese era de la persona que Dios está hablando. Está hablando también de un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos era un hombre que se le veía mal en esos tiempos. Era un judío también, pero que cobraba los impuestos para Roma. Entonces se le veía muy mal porque regularmente ellos se aprovechaban de ese puesto que tenían y se aprovechaban de las personas y les cobraban incluso a veces más de lo debido, y ellos se enriquecían de los impuestos que el pueblo pagaba. Entonces eran considerados personas pecadores. Sin embargo, Jesús compartía con ellos y Jesús dice que comía con los publicanos, comía con los pecadores en sí. Y este era uno de ellos. Y continúa la historia, dice que los dos estaban orando. Y el fariseo, dice, se puso a orar consigo mismo. Él oraba, o sea que él en realidad estaba hablando en su corazón. Él no estaba expresándolo con palabras, él estaba pensándolo en su corazón estaba orando. Dice, su oración era así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Esa es la forma en la que él inicia su oración, que en realidad no parece ninguna oración hasta este momento, ¿verdad? Porque él está empezando a hablar de gente, de ladrones, de malhechores y adúlteros. Y él está diciendo, no soy como otros hombres. Y continúa su oración. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Mira hasta ahorita la oración que este hombre está haciendo. Continúa, dice en el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Esa fue su oración. Como podemos ver, él en realidad lo que estaba haciendo se estaba vanagloriando a sí mismo. En primer lugar, se estaba comparando con los más pecadores. Eso era lo primero que él hizo, se estaba comparando con los pecadores. Y aparte de eso, él estaba vanagloriándose con lo que él hacía. Él estaba diciendo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo de lo que recibo. O sea, él no estaba diciendo en ningún momento que él fuera un hombre pecador. La Biblia dice que nosotros no nos podemos justificar por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Las obras de nosotros, para Dios, no lo impresionamos con todo lo que podamos hacer, sino por la fe que tenemos en Él. Y este hombre se estaba engrandeciendo y estaba haciendo énfasis a lo que él había logrado, a todos sus logros, a todo lo que él había hecho. Y no mostró sino soberbia en su corazón, mostró orgullo. Y en realidad él no se estaba dando cuenta para nada de que él estaba desagradando a Dios con esa actitud. Él estaba pasando por alto el detalle de ser un hombre altivo, de ser un hombre soberbio, de ser un hombre orgulloso. Se estaba enalteciendo delante de Dios. Y veamos lo que dice más adelante la actitud del hombre, del cobrador de impuestos, de ese hombre que era visto de una manera indigna porque era un hombre considerado un pecador. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Este era al contrario. Este se estaba reconociendo que era un hombre pecador y se estaba humillando delante de Dios.
le estaba pidiendo a Dios que tuviera misericordia de él. Él estaba reconociendo su condición de hombre pecador. Y ni siquiera dice podía alzar sus ojos al cielo de tan culpable que se sentía de lo malo que él había hecho. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, podemos a veces pensar también que llega un momento en que también nosotros podemos cometer el mismo error que cometió el fariseo. A veces en nuestras vidas espirituales podemos llegar a pasar por alto esos detalles, esas situaciones que están afectando en nuestro caminar con Cristo. Cuando nosotros como cristianos empezamos a veces a pensar más alto de nosotros mismos y a creer que somos muy justos, que no cometemos los mismos pecados que comete el hermano, que comete la hermana. Y empezamos a creer que lo que estamos haciendo es agradable a Dios, pero nos estamos enfocando en nosotros mismos. A veces pueden llegar a nuestra vida situaciones que por el hecho de que estamos creyendo que hacemos las cosas muy bien, pueden llegar pequeños detalles a nuestra vida que puedan hacernos tropezar. Y a veces podemos incluso pensar, no es para tanto. Aquella persona hace cosas peores que yo y ahí está. Y empezamos a compararnos y a querer justificar que lo que estamos haciendo está bien. Y a veces las cosas empiezan en una forma bien pequeña, y por eso es que la palabra nos hace el llamado a que nosotros estemos atentos a esas pequeñas situaciones, a esas cosas que es bien fácil que nosotros las pasemos por alto. A veces podemos decir, pero si solo es un pequeño trago, solo es un cigarro, solo es una salida, solo fue una llamada telefónica, solo un pequeño encuentro. Cosas que iniciaron de esa manera y que nosotros no nos percatamos porque consideramos que no era nada, que no tenía importancia, pero se convirtió en una pequeña zorra que nos está afectando en nuestra vida espiritual. Si analizamos, quizás estamos en una situación en la que quizás no nos hemos dado cuenta siquiera, no estamos reconociendo, porque este hombre, el fariseo, no reconocía que estaba él cayendo en soberbia, en orgullo, que no presentaba humildad. A veces nosotros podemos caer en la misma situación y podemos pensar que estamos haciendo las cosas tan bien. Y nos enfocamos en eso, que pasamos por alto esas cosas que puedan estarnos dañando espiritualmente. Sabes que David, el rey David, era un hombre que amaba mucho a Dios. Al final dice el Señor de que murió conforme al corazón del Señor. Era el rey que Dios había elegido para que gobernara la nación de Israel. Sin embargo, llegó un momento en que se descuidó y en lugar de ir a la guerra, en lugar de ir con su pueblo, se quedó en su casa. Y nosotros conocemos del pecado que hizo que su vida fracasara. Llegó a él una pequeña situación que él ni cuenta se dio, porque él estaba concentrado en sus cosas. Él estaba creyendo que era el ungido de Dios y que nada le iba a llegar, o que lo que él estaba haciendo era algo pequeño y que quizás Dios ni se iba a dar, lo iba a pasar por alto.
Sin embargo, sufrió muchas consecuencias debido a esa situación que se dio en su vida. Pero me llama mucho la atención de David, donde nos da un ejemplo de que a pesar de que él vivió una situación así, llegó un momento en que le pidió a Dios que le mostrara si él estaba haciendo las cosas correctamente y que si no era así, que lo corrigiera. Y lo vemos en el Salmo 139, 23 y 24. David le dice a Dios: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Él está pidiendo a Dios que escudriñe su corazón, que se lo analice, qué es lo que hay dentro de su corazón. Ahora David está temiendo de Dios y pensando que puede haber algo dentro de él que podría estar desagradándole a Dios. Pero él continúa y le dice: fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Fíjate si voy por el mal camino. O sea, él está pidiendo a Dios ahora, está diciendo: Señor, si estoy cometiendo un error, endereza mi caminar, corrígeme. Si estoy yendo por lo torcido, endereza mi camino. Ahora se está disponiendo delante de Dios porque él sabe de que un pequeño descuido lo llevó a cometer un gran pecado. Yo no sé cómo estará tu vida en este momento, pero déjame decirte que cuando nosotros le preguntamos a Dios, te lo digo porque nos pasa como hijos de Dios, nos pasa que a veces tenemos que preguntarle al Señor: Señor, muéstrame si estoy haciendo algo incorrecto, o muéstrame si no estoy haciendo algo que debería de hacer. Y le pedimos como David: examíname, oh Dios, examina mi corazón y mira si dentro de mí hay perversidad, dice en otra versión. Y guíame por el camino eterno, por el camino correcto. Cuando queremos agradarle a Dios, esta es la oración que el Señor nos deja para que nosotros meditemos y que le pidamos a Él su intervención en nuestra vida. Porque si queremos agradarle a Él, tenemos que pedirle al Señor que en realidad se encargue de sondear lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros pensamientos, porque fácilmente nosotros podemos equivocarnos y poder actuar como este fariseo que creía que estaba haciendo las cosas perfectamente, porque ayunaba 2 veces a la semana, porque diezmaba de todo lo que tenía. Así a veces nosotros pensamos: yo le sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, y decimos yo. Y en realidad no le estamos preguntando a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros le preguntamos a Dios y le pedimos que examine nuestro corazón, déjame decirte que el Señor, si nosotros se lo pedimos, Él nos muestra en qué nosotros estamos faltos, en qué nosotros estamos cometiendo el error. Pidámosle a Dios que intervenga en nuestras vidas, pidámosle a Dios que nos escudriñe nuestro corazón y que nos guíe por el camino correcto si nosotros estamos haciendo las cosas incorrectamente. El Señor quiere que nosotros sigamos su camino, que tengamos un corazón humilde delante de Él. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro modelo a seguir. Nadie más. No podemos confiarnos en nosotros mismos. A veces nos pasa eso.
Y Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros crezcamos, que crezcamos en la gracia, que crezcamos en estatura, que podamos vivir una vida que sea de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso es lo que Dios tiene para ti en esta hora. Eso es lo que Dios quiere, que tu vida sea prosperada. Pero también quiere que le pongas atención a esas pequeñas cosas que puedan estar estorbando tu caminar con Cristo. Meditemos en esto y pidámosle al Señor que sea Él el que nos dirija y que enderece nuestros pasos y nuestro caminar, para que sigamos adelante caminando con Jesús. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Hasta luego.